Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar quiero preguntarte, ¿en realidad entendemos que las obligaciones cristianas y el temor de Dios van de la mano? Pero para comprenderlo más necesitamos entender dónde comienza la fuente del temor de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera bendición distintiva del nuevo pacto? Dios dice que la primera cosa que hará es inclinar a su pueblo poderosa e interiormente a una vida de obediencia. Lo que Él requiere de ellos no será solamente algo externo a ellos, sino que Él dijo que escribiría su ley en el corazón. Habrá una afinidad interior a esta santa ley, de manera que ahí habrá una inclinación a guardarla y obedecerla. Y Dios dice, yo no solo pondré mis requisitos delante de ellos, como hice en el antiguo pacto, sino que también los inclinaré interiormente a una vida de obediencia. ¿Y qué es eso? Sino la conciencia de nuestra obligación para con Dios, que es el segundo ingrediente del temor de Dios. Si la ley es externa a mí, diciéndome que hay que hacer, claro que sí, pero también está dentro de mí, inclinándome a vivir una vida de obediencia a sus santas demandas. Dios es el Dios de su pueblo y nosotros somos de Él. ¿Qué más dice Dios que hará? En Jeremías 32:38, Él dice, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. O sea, todo lo que soy tal como me he revelado a mí mismo, y sabemos desde nuestra perspectiva en el nuevo pacto que esto incluye todo lo que Él ha revelado en la persona y obra de su Hijo. Ellos lo poseerán felizmente como suyo. Y Él dice, no solo seré su Dios, sino que ellos serán mi pueblo. Ellos no solo lo tendrán a Él como se ha revelado a sí mismo, sino que Él los tendrá a ellos. ¿Y qué es esto? Sino Dios poniéndose a sí mismo en una íntima relación de pacto con su pueblo, llenándolos con un agudo sentido de su presencia y de su relación con Él y de Él con ellos. ¿Y no es eso el segundo ingrediente del temor de Dios? Un pecador penitente y creyente reconoce que este Dios grande, potente, trascendente, santo y poderoso no es simplemente un Dios que está en algún lugar por ahí, sino que ahora Él es mi Dios y yo soy su hijo. Le pertenezco y Él me pertenece a mí en su relación de pacto. Y esto es a lo que Dios se ha comprometido en el nuevo pacto. Pero como ayer decíamos, necesitamos entender la fuente del temor de Dios, que ese es el título de hoy. Número uno, conocimiento verdadero de Dios. ¿Qué más promete en Jeremías 31:34? Él dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Dios dice que en el nuevo pacto Él impartirá un conocimiento de sí mismo, verdadero e interior en su pueblo. Bajo la antigua economía, hubo algunos que conocieron verdaderamente a Dios, pero las grandes masas de la descendencia física de Abraham no lo conocieron. Ellos vieron de primera mano poderosas demostraciones de su poder, pero eran completamente ignorantes de su corazón. Dios les había dicho, escucho sus gemidos en Egipto, soy movido a piedad y compasión, por lo que he enviado a Moisés como liberador para sacarlos de ahí. Pero tan pronto estuvieron fuera de Egipto y a las orillas del Mar Rojo, ¿qué hacen? Vienen a Moisés y dicen, Dios nos ha sacado para matarnos, porque ellos no conocían a Jehová. La verdad es que se hallaron en la playa del Mar Rojo precisamente porque Dios oyó su clamor y tuvo compasión de ellos y quiso liberarlos. Pero ellos se vuelven y dicen, nos ha sacado para matarnos. ¿Cómo te sentirías como padre si dijeras a tu hijo, he planeado un día maravilloso para ti, vamos a ir a uno de tus lugares favoritos,
para hacer una de tus cosas preferidas. Pero tan pronto como entras en el carro, tu hijo te dice, es que vas a chocar el carro o lo vas a arrojar por un precipicio y vas a matarme. Le dirías, hijo, tú no me conoces, te he dicho cuáles son mis planes. Los judíos como nación no conocían a Dios. Lo hizo un remanente, pero el resto no lo reconoció. Dios dice que en el nuevo pacto ellos no tendrán necesidad de ser enseñados por otro diciendo, conoce al Señor, porque una de las bendiciones del nuevo pacto será la impartición de un conocimiento interior verdadero, de salvación y experimental de Dios. ¿Y qué es esto? Sino la visión correcta del carácter de Dios, perci percibida y amada interior y espiritualmente. Entonces los tres ingredientes del temor de Dios están todos aquí, como lo estudiamos el viernes. Dios dice, pondré estas cosas en sus corazones. Y cuando los tres ingredientes están en el corazón, entonces tienen el temor de Dios. Número 2, el perdón de pecados y el temor de Dios. Hay otra afirmación en este pasaje a la que no hemos hecho referencia y es en efecto la bendición fundacional misma del nuevo pacto sobre la cual todas las demás bendiciones descansan y de la que se derivan. Y es la afirmación, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, en Jeremías 31:34. En otras palabras, la base sobre la que todas estas otras bendiciones descansan es la bendición del perdón de pecados, pleno y final. Con estas palabras de promesa, Dios en esencia está diciendo, todas estas cosas que he dicho que haré, inclinados a hacer mi voluntad, dándoos un conocimiento experimental de mí mismo, teniéndoos como a mi pueblo, de manera que vosotros también podáis tenerme como a vuestro Dios. Todo esto, dice Dios, está unido inseparablemente al perdón de pecados. Y solo el que recibe este perdón conocerá las demás bendiciones del nuevo pacto implantadas en su corazón. Jeremías vio, porque Dios se lo reveló, una relación inseparable entre poseer el temor de Dios y estar en un estado de perdón a través de la sangre del nuevo pacto. Hay un texto de la Escritura que liga profundamente y de manera hermosa estos dos pensamientos. En el Salmo 130, el salmista está en un estado de abandono. Se encuentra en la condición espiritual que él describe como lo profundo. Y el salmista comienza con las palabras, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, en el verso 1. Y en el contexto se nos da una indicación de qué es lo profundo. Y dice en el verso 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Estas palabras indican que lo profundo, donde se encuentra el salmista, se compone de una profunda convicción de pecado y de darse cuenta de que si Dios tuviera que tratar con su pecado con estricta justicia, todo estaría acabado para él. Es consciente de que si un Dios santo como él tuviera en cuenta cada pecado que él ha permitido cometer, nunca podría estar en la presencia de Dios o levantarse en el juicio, como dice el Salmo 1:5. Si no podemos estar ante Dios con gozo, no podemos andar en su temor. ¿Cómo puedes tener una deleitosa comunión con Dios ante quien no sientes más que miedo y terror? ¿Quién puede estar ante Dios en un tal estado? Y esta es la inquietante pregunta planteada por el salmista. Y en el versículo 4 provee la respuesta a este dilema. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El salmista dice en esencia que nadie podría estar de pie ante Dios si Él tuviera en cuenta la iniquidad y nos diera
lo que nuestros pecados justamente merecen en justicia. Y si el salmista ah, no puede ni siquiera estar en pie ante Dios, pues entonces no conocerá nada de un corazón inclinado a su voluntad. No será capaz de tener a Dios como a su Dios y que Dios lo tenga como a su Hijo. El salmista no conocería nada de esta familiaridad interior y experimental con Dios. Una familiaridad tal que Dios se deleite en él y él en Dios. No conocería nada del verdadero temor piadoso. Él puede conocer el miedo y terror, pero no puede estar de pie delante de Dios con sobrecogimiento reverencial de deleite y de paz. Y la respuesta a este dilema es que se ha descubierto en Dios un camino de perdón, un descubrimiento de la fe obrado por el Espíritu en cuanto al camino del perdón de Dios, que siempre impartirá el temor de Dios en el corazón del que lo descubre. Pero, ¿cómo es esto así? Si el texto dijera, hay justicia en Dios para que sea temido, lo entenderíamos. Pero ¿hay perdón en Dios para que sea temido? ¿Cómo puede el descubrimiento del perdón de Dios procurar el temor de Dios? Hay dos maneras en las que la experiencia del perdón da lugar al temor piadoso. Un hijo de Dios regenerado antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, veía estas realidades del Evangelio menos claramente que lo hacemos nosotros tras la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Pero ellos las veían, entendían, se regocijaron en ellas y las experimentaban, no obstante, de manera real y verdadera. Ahora, número 3, la demostración del carácter de Dios. Primero, en la obra de Cristo llevada a cabo para procurar el perdón para su pueblo, Dios nos ha dado la demostración más concentrada, amplia y gloriosa de todas o de todos sus maravillosos atributos. Si el temor de Dios comienza con la visión correcta del carácter de Dios, viendo su majestad y su gloria, entonces ciertamente descubrir el camino del perdón de Dios es descubrir la demostración más brillante de todos sus gloriosos atributos. Por lo tanto, porque hay perdón de Dios, Él es temido. Pero ¿cómo se relaciona este perdón con el temor de Dios? Bueno, permitamos o intentemos responder a esta pregunta. Estamos asombrados cuando contemplamos la sabiduría que diseñó el universo y formó todas las cosas en él, desde las complejidades de una célula viva hasta las galaxias expansivas con sus millones de estrellas. Pero esas contemplaciones de la sabiduría de Dios mostradas en esas cosas son como el conocimiento del jardín de infancia cuando nos quedamos perplejos ante la sabiduría manifestada en el vientre de la Virgen que contenía y criaba al Dios encarnado. Fue la misma sabiduría la que concibió el plan y fijó el propósito de que los hombres pecadores pudieran ser perdonados solo por Dios mismo, haciéndose realmente hombre. El Dios ofendido, tomando las ofensas del hombre pecador sobre sí mismo y cancelando estas ofensas. Y todo de manera que Él pudiera ser el justo y el que justifica a aquellos que tienen fe en Jesús. ¿No es asombroso que Cristo sea llamado la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24? Y qué muestra de sabiduría. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con la santidad de Dios? Si hubiéramos podido mirar con Abraham a lo que una vez fue Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la llanura que se convirtieron simplemente en un gran montón de cenizas, como el humo de un horno, como dice Génesis 19:28,
hubiéramos visto la santidad de Dios en una aterradora demostración de su aborrecimiento al pecado. Esa demostración de la santidad de Dios palidece en comparación con Getsemaní y el Gólgota, porque fue en la fría noche de Getsemaní cuando la deidad encarnada recibió del Padre una comprensión amplificada de lo que le esperaba en las horas siguientes. Esa comprensión le causa tal asombro de corazón que él se tambalea y cae al suelo bajo el simple peso de esta nueva visión de lo que significaría para él hacerse pecado, no pecador, por nosotros, consumir la última copa de la ira de Dios en contra de los pecados de la humanidad. La agonizante sesión de oración que siguió hizo que sus vasos capilares soltaran y mezclaran sangre con sudor. Miramos la cruz y vemos los cielos cubiertos de oscuridad. Miramos el pecho jadeante del Hijo de Dios y oímos ese grito desgarrador en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue todo esto necesario? La respuesta correcta a esta pregunta es que Dios es tan santo que cuando los pecados de los hombres son puestos sobre su propio Hijo amado, Dios debe hacer caer los golpes incesantes y sin disminución de su ira sobre su Hijo amado, hasta que Él clama con ese grito que la eternidad no será capaz de comprender. Dios es tan santo que Él hace esto aún a su querido y amado Hijo que nunca cometió pecado. El apóstol Pablo expresó estas realidades con estas palabras en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Descubrir el camino del perdón, forjado en las terribles agonías de Cristo en Getsemaní y en Gólgota, es ver la demostración de la sabiduría y santidad que supera de lejos cualquier otra demostración que Dios haya hecho de estos atributos. Y todavía más, leemos en Colosenses 2:15 que Cristo hizo un espectáculo público de los poderes de las tinieblas cuando triunfó sobre ellos en su muerte y gloriosa resurrección. Pensemos en todos los poderes del infierno que habrían buscado mantenerlo en el estado de muerte. Pero Pedro dice en Hechos 2:24, era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces hay una demostración del amor de Dios. ¿Quién puede comprenderla? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es la demostración suprema de la majestuosa y amante condescendencia del Hijo de Dios. Y por esta razón, el apóstol Pablo pudo escribir las siguientes palabras en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos cómo el descubrimiento con entendimiento espiritual del camino del perdón produce el temor de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede una criatura racional descubrir estas cosas sin estar asombrado ante tal Dios? ¿Cómo puede uno contemplar tales realidades y no ser abrumado con asombro, con sobrecogimiento y una recién nacida convicción de que un Dios pudo hacer estas cosas en su incesante búsqueda de nuestra salvación? Es digno del afecto de nuestros corazones y de la sumisión sin rival de nuestra voluntad a su voluntad. Y en cuarto lugar, la paz con Dios y temor filial. La segunda razón por la que el perdón y el temor de Dios están unidos
es que es una recepción creyente del perdón que Dios ofrece a través de su Hijo. Trae liberación de la influencia predominante del temor de miedo y de terror que tan a menudo acompaña a la convicción de pecado. O sea, cuando un pecador es perdonado por Dios, el predominante temor de miedo y la aversión a Dios son cambiados en el temor reverencial constreñido por el amor y la sumisión de un hijo adoptivo. El apóstol Pablo afirma de todos los creyentes en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pero, ¿quién puede descubrir y abrazar este tipo de amor y no responder instintivamente diciendo, aquí Señor me entrego, esto es todo lo que puedo hacer? Dios, al hacer llover misericordia sobre el que no la merece y extendiendo el perdón al pecador, lo saca de un estado de terror a una condición de temor reverente y filial. Por eso dice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo no se puso en nuestras Biblias para cancelar el enorme testimonio bíblico de que ese temor de Dios es el alma de la piedad. Más bien establece claramente la verdad que hemos intentado articular en este párrafo. Por tanto, misericordia y gracia se combinan para obtener el temor de Dios de una manera en la que todos los terrores de la ley nunca lo podrían hacer. Este temor piadoso considera las misericordias y beneficios recibidos de Dios más que sus amenazantes juicios. El temor de miedo piensa más en el juicio y produce el apartarse servilmente de Dios. El temor de Dios, impartido por el Espíritu, piensa en las misericordias dadas y lo lleva a la adoración reverencial y a una comunión amorosa con Dios. El temor de Dios, que es el fruto de la misericordia recibida, mira más la mano abierta de la bendición de Dios que el puño cerrado de su juicio. Y es esta realidad la que permitió al salmista declarar en el Salmo 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y último punto, el abuso del perdón de pecados. Escucha muy bien esto y te quiero dejar con esto. Hay distintas implicaciones prácticas de esta enseñanza. Primero, vemos la locura de todas las religiones creadas por el hombre. Cada religión creada por el mundo busca o bien producir el temor a Dios sobre una base distinta del perdón, o bien promete perdón de una manera que no produce el temor de Dios. O sea, todo esquema para alcanzar la justicia de Dios que no se basa en el Evangelio, sino en una sabiduría humana, fracasará en una de las dos maneras. Algunos dirán que no se atreven a decirle a la gente que pueden ser aceptados y perdonados plenamente sobre la base de la obra y la muerte de otro, porque aquellos que creen esto vivirán una vida inicua. Y este es el argumento de la Iglesia Católica Romana. Ellos no se atreven a enseñar el perdón libre y pleno. De otra manera, piensan ellos, la gente pensará que pueden pecar con impunidad. Y ellos creen que la manera de producir el temor a Dios, que acabe en obediencia, es rasgar la conciencia desnuda con los terrores y la inseguridad y dudas acerca de la aceptación de uno por Dios. Y entonces la persona intentará con temor obedecer a Dios.
esperando que lo hará suficientemente bien como para obtener el favor de Dios. Pero lo que hemos visto acerca de la manera en la que Dios produce su temor en el corazón del hombre muestra al romanismo como lo que es una religión falsa que proclama lo que Pablo describe como otro evangelio, que en realidad no es evangelio en absoluto. En agudo contraste con esta herejía romana, Dios toma a la conciencia desnuda, llena de los terrores de una merecida condenación, y revelando el camino del perdón en la persona y obra de Cristo, liga el corazón creyente a sí mismo en un temor reverencial que es inundado de amor y confianza. El segundo tipo de falsa religión opera casi de la misma o de la manera opuesta. Sus proponentes afirman que a través de la cruz los pecadores reciben realmente completo perdón y habiendo una vez profesado haber recibido este perdón por repetir la oración del pecador o hacer una decisión por Cristo, nada de lo que puedan hacer posteriormente les puede quitar el favor de Dios. Y muchos de aquellos que reciben este mensaje están completamente desprovistos del temor de Dios. Muestran poco interés, por no decir ninguno, en andar ante Dios con una conciencia sensible. No conocen lo que es ser poderosamente inclinado a la obediencia de corazón, a la santa ley de Dios. No tienen temor alguno, no tiemblan de la manera que hacen muchos pobres católicos romanos que se preguntan si tal vez mañana se despertarán en el purgatorio. Están absolutamente seguros de que se despertarán en el cielo, porque han sido perdonados a través de la sangre de la cruz. Sin embargo, sus vidas manifiestan una total falta del temor de Dios. Profanan el santo día del Señor, dándole a Dios tan solo 1 o 2 horas y usando el resto del día como les plazca sin ninguna referencia a la ley de Dios. Ellos ordenan sus hogares y su tiempo y el uso de sus televisiones, celulares, juegos digitales, redes sociales, sin considerar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque han creído una mentira, que pueden tener sus pecados perdonados y sin embargo permanecer ajenos al temor de Dios, tanto en sus raíces como en sus frutos. Ambos errores son condenatorios en su misma esencia. No puedes temer a Dios como debieras hasta que vengas a la bienaventuranza del pleno perdón. Pero si vienes a esta bienaventuranza, debes temerlo. Y si no lo haces, pues entonces nunca has experimentado verdaderamente la gracia salvadora de Dios. Por eso necesitamos entender las palabras prácticas de la instrucción de Dios y entender la relación entre el temor de Dios y nuestra conducta. Mañana lo entenderemos más, pero vamos a orar por hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Señor, que podamos entender que no se trata de un temor a Dios, sino el temor de Dios, que nos lleva a amarte, a acercarnos más a ti, no alejarnos y no a tratar de hacer diferentes penitencias, liturgias y sufrir algún tipo de castigo por medio de mandas, como hoy lo vemos, Señor, como vemos ahora a esos peregrinos que van rumbo a San Juan, caminando cientos de kilómetros en penitencias, haciendo sufrir sus cuerpos, Señor, tratando de agradarte, en lugar de arrepentirnos y de cambiar de conducta. Porque es más fácil prender una veladora, hacer una penitencia, repetir cientos de rezos, que arrepentirnos y cambiar de dirección. El temor de Dios es el que nos lleva a entender de verdad lo que es la cruz.
a ver la cruz, a ver el sufrimiento tuyo ahí en el huerto del Getsemaní, aún mientras estabas orando. Y cuando el Padre cargaba toda la ira y todos los pecados del mundo en ti, Señor, porque tú te hiciste pecado, no pecador, porque jamás cometiste ningún pecado, para enseñarnos lo horrible que es el pecado delante de los ojos del Señor. Y cuando no hay temor de Dios, pecamos, porque el amor, como lo estudiamos hoy, echa fuera todo temor. Pero ¿cuál temor? El temor al castigo. Porque cuando amamos, por ejemplo, a nuestras esposas o esposos, no adulteramos y somos infieles, no porque no podamos hacerlo, sino por amor a nuestra pareja nos detenemos. Pues es lo mismo contigo, Señor, cuanto más te amamos, más nos detenemos de pecar. Pero eso solo lo puede producir el temor de Dios, no el temor a Dios. Porque cuando hay el temor a Dios que es implantado por el hombre, que es enseñado por el hombre, nos enseñan que podemos pecar hoy a placer y mañana arrepentirnos. Pero esa es una herejía. Por eso, Señor, ayúdanos. Implanta tu temor a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos agradarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.